Hola, hola, bienvenidos a todos. El día de hoy estaremos trabajando un nuevo tema que es funciones polinomiales en el curso de matemática. Sin más, comencemos. Primero vamos a tener funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas entran entre el conjunto de funciones polinomiales. Entonces veamos. Una función cuadrática es una función polinomial de grado 2. Entonces tenemos la fórmula de la ecuación cuadrática. ¿Cuál es la fórmula de la ecuación de la ecuación cuadrática? Tengo f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, donde a no puede ser igual a 0. Entonces es igual que una ecuación cuadrática. Correcto, es igual. Tiene la misma forma que una ecuación cuadrática y lo convertimos a una función cuadrática. Entonces estamos trabajando con ecuaciones y ahora funciones cuadráticas. Entonces recuerden, una función cuadrática es una función polinomial de grado 2, justo el exponente mayor que tengo acá. Entonces siempre el exponente de la función, el exponente de la variable, el que es mayor, siempre va a definir la función de qué grado es. Entonces acá tengo 2, entonces la función cuadrática o la función polinomial es de grado 2. Si yo tuviera acá 3, sería de grado 3. Entonces, ¿cuál es la gráfica de la función cuadrática? Es justamente una parábola. La función cuadrática, la gráfica siempre es una parábola. Entonces, acá tenemos un ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado más bx más c. Donde acá, pues si se dan cuenta, no está en el origen. Cuando está en esta forma, de esta forma, no se encuentra en el origen, está desplazada. Si se encuentra en el origen, simplemente está como y es igual, o f de x es igual a x al cuadrado. Sin a, sin b y sin c. Donde recuerden que a nunca puede ser 0, pero sí puede ser 1. ¿Okay? Entonces, cuando está en el origen, se encuentra justamente de esta forma. ¿Ok? Entonces, acá tengo una forma, la gráfica de la función ax al cuadrado más bx más c. Acá hay una forma normal de una función cuadrática. Tengo la forma ax al cuadrado más bx más c, pero también yo lo puedo expresar de una forma normal, que es f de x es igual a por x menos h al cuadrado más k. Entonces, esto se obtiene completando al cuadrado. Entonces, si les indican, pues exprese la función de la forma normal que nos están indicando, lo que nos indican es completar el cuadrado, porque acá tengo ax al cuadrado más bx. ¿Qué hacemos? Completamos el cuadrado de estas dos expresiones. Entonces, c prácticamente es k más otro k es prácticamente c más otro valor. Entonces, si nos piden la forma normal, es completar el cuadrado de ax al cuadrado más bx más c. Y esta sería la forma. Donde x menos h se convierte, o h, el valor de h y el valor de k se convierten en los vértices de mi función cuadrática. Entonces, si yo despejo y tengo ax menos h más k, entonces el valor de h es el vértice lo que se ha desplazado en el eje x, y k lo que se ha desplazado en el eje y. Entonces acá justamente se encontraría el vértice, o el punto mínimo o el punto máximo. Ya estaremos definiendo esos conceptos también. Pero es justamente como el desplazar una función, lo que estuvimos trabajando en el desplazamiento de funciones. ¿Qué hacíamos en el desplazamiento de funciones? Sumábamos cierto valor o le restábamos. Restábamos si queríamos que se moviera a la derecha. Y sumábamos si queríamos de que se moviera a la izquierda. Entonces, de esa forma, actúa de la misma forma. Acá también, si le sumo más k, ¿qué pasa? Se desplaza sobre el eje y hacia arriba. Si es menos, entonces se desplaza hacia abajo, ¿ok? Entonces, otra condición. Si a es mayor a 0, es decir, el valor que acompaña a toda esta expresión, a, si acá es mayor a 0, abre hacia arriba, de esta forma. Si a es menor a 0, abre hacia abajo, es decir, si acá es números negativos, menos 1, menos 5, menos 6, así sucesivamente, eso quiere decir que abre hacia abajo y acá abre hacia arriba. Pero si no me piden la forma normal y si simplemente tengo ax al cuadrado más bx más c, nuevamente,
Si tengo A y A es mayor a 0, pasa lo mismo. Si es menor a 0, pasa lo mismo. Entonces, no solo es la forma, no solo es una condición para la forma normal, sino que se puede aplicar a cualquier otra. ¿Ok? Valores máximos y mínimos. Bueno, cualquier función cuadrática tiene valores máximos. El valor máximo mínimo de una función cuadrática, si sea f una función cuadrática de la forma estándar, f de x es igual a x menos h al cuadrado más k, el valor máximo mínimo de f ocurre en x es igual a h. Justamente lo que les indicaba, cuando x es igual a h, ocurre el valor máximo o mínimo dependiendo. Si a es mayor a 0, entonces, ¿qué pasa? Es un valor mínimo. Si a es menor a 0, ¿qué sucede? Es un máximo. Entonces depende del valor de A, si se obtiene un mínimo o un máximo. Entonces, a partir de la forma normal o de la forma estándar. ¿Ok? ¿Qué pasa si no lo convierto a la forma estándar? Bueno, simplemente pues podemos usar GeoGebra, que es con el cual estamos trabajando por el momento, pero si nos dan la forma normal, ya sabemos cómo identificar. Siempre h es el valor de, donde x es igual a h, siempre es donde se encuentra el valor mínimo o máximo, dependiendo del valor de a. ¿Ok? Sigamos. Pero supongamos que a mí no me den, no me piden convertirlo a la forma estándar o a la forma normal. ¿Puedo calcular el valor máximo o mínimo? Claro, también se puede. Donde acá usamos una ecuación. Si yo lo tengo de la forma ax al cuadrado más bx más c, uso esta forma, esta ecuación, donde x es igual a menos b partido 2a. Entonces, b es el coeficiente que acompaña a x y a el coeficiente o el número que acompaña a x al cuadrado. Entonces, si a es mayor a 0, entonces tenemos un valor mínimo. Si a es menor a 0, es un valor máximo, donde f se tiene, donde los valores mínimos o máximos se obtienen evaluando la función en el punto que obtenga acá. Entonces, ese es el valor mínimo o máximo, dependiendo de qué tipo de función o el valor de a. ¿Ok? Funciones polinomiales de cualquier grado. Ok, entonces acá entramos a grado 3, grado 4, grado 5 y así sucesivamente. Porque también los hay. Acá tengo la definición. Una función polinomial de grado n es una función de la forma px es igual a an, donde an es un coeficiente, x a la n, donde n es un número, más an menos 1 por x n menos 1, más, aquí varias expresiones, más a1 por x más a sub 0, donde n es un entero no negativo, siempre no puede ser un entero, no puede ser negativo. Los números a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub n se llaman coeficientes del polinomio. El número a sub 0 es el coeficiente constante o término constante. El número an, el coeficiente de la mayor potencia, es el coeficiente principal. Acá tengo an, el coeficiente de la mayor potencia es el coeficiente principal. Este es el coeficiente del coeficiente principal. Acá tenemos un ejemplo. Acá tengo la función 3x al cuadrado más 6x a la cuarta menos 2x al cubo más x al cuadrado más 7x menos 6. Acá claramente es una función polinomial. ¿De qué grado es? Es de grado 5. ¿Por qué? Porque es el exponente mayor de toda la expresión. ¿Cuál es el coeficiente principal? El coeficiente principal es 3, que acompaña a la x elevado a la mayor potencia. Término principal sería 3x a la quinta. ¿Cuáles son los coeficientes? Los coeficientes serían 3, 6, menos 2, 1, 7 y menos 6. ¿Cuál es el término constante? El término constante es menos 6. Entonces, a eso se refiere. Sigamos. La gráfica de una función polinomial es continua, es decir, no tiene puntos singulares ni discontinuas. Entonces, si yo tengo un punto, acá supongamos un punto singular donde la gráfica no es continua, eso quiere decir que no es una función polinomial. Si yo tengo un punto abierto, un punto hueco le llaman acá, no es una función polinomial. Si tenemos picos, tampoco, o esquinas o picos, tampoco es una función polinomial. Entonces, las funciones polinomiales, ¿qué son? Son continuas,
suaves, entonces no pueden tener picos. Si ustedes grafican una función polinomial, nunca debe de tener picos, siempre debe ser continua, como esta, sin irregularidades y continua, sin irregularidades y continua. Acá, si se dan cuenta, es suave, continua. Eso sí es una función polinomial. Gráficas comunes. Acá tengo y es igual a x. Esto es una función o ecuación lineal. Y es igual a x al cuadrado es una función cuadrática, una parábola. Si yo tengo y es igual a x al cubo, es una función polinomial. Entonces ya tenemos de grado 3. Y es igual a x a la cuarta, ya tengo una función polinomial de grado 4. Se asemeja a la función cuadrática, pero es un poco más abierta. Si y es igual a x a la quinta, se asemeja a y es igual a x al cubo, pero todos estos ya son funciones polinomiales. Entonces, acá que tengo, esto es una función lineal. Estos se consideran monomios. ¿Por qué monomios? Porque solo tengo una expresión x a la quinta, x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado y x. Para que se vuelva un polinomio, pues debe de tener más términos acá. Pero si son gráficas comunes, en base a ellos se interpreta. ¿Ok? Sigamos. Ejemplo 1. Acá tengo un ejemplo. Si una pelota es lanzada directamente hacia arriba con velocidad de 40 pies sobre segundo, su altura en pies después de t segundos está dada por y es igual a 40t menos 16t al cuadrado. Entonces, ¿qué es esto? Prácticamente representa la función. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por la pelota? Bueno, ¿qué es lo que me indican? Me indican que necesito hallar la altura máxima que alcanza la pelota en base a la función, donde y es igual a 40t menos 16t al cuadrado, se vuelve mi función. Entonces, ¿qué debo de hacer? Simplemente debo de graficar. Si se dan cuenta, acá es de grado 2, es de la forma ax al cuadrado más bx menos c, donde como a es menor a 0, voy a obtener un valor máximo, justamente como lo tengo acá. ¿Se recuerdan? Cuando a es menor a 0, es un valor máximo. Entonces, ¿qué hago? Vamos a GeoGebra, graficamos y obtengo la siguiente gráfica. Esta es la gráfica 40t menos 16t. ¿Cómo lo ingresé? Lo ingresé como f de t es igual a 40t menos 16t al cuadrado. Como lo que me piden es alcanzar hallar el valor máximo, entonces voy a la opción de extremos en GeoGebra y ubico acá a es igual a 1.25,25. Recuerden que esto me aparece automáticamente en GeoGebra, entonces yo solo tengo que, simplemente tengo que analizar los valores que me dan. Como t, recuerden que estoy trabajando con la variable t, que son los números o los valores que van sobre este eje, el eje horizontal. Entonces t es igual a 1.25, es decir, que cuando el tiempo es 1.25 se obtiene un valor máximo. El valor máximo es igual a 25. Entonces, con lo que tenemos una altura máxima de 25 pies. Entonces, recuerden, el primer valor son los valores sobre el eje X, donde X sería 1.25 segundos, donde Y es igual a 25, que sería la altura máxima. Entonces, en un tiempo de 1.25 se obtiene un valor máximo de 25 pies. Sigamos. Ejemplo 2, donde me dice cambio de población. Se observa que la población de conejos en una pequeña isla está dada por la función pt es igual a 120t menos 0.4t al cuadrado más 1000, donde t es el tiempo en meses desde que se iniciaron las observaciones de la isla. Inciso A, ¿cuándo se alcanza la máxima población y cuál es la máxima población? B, ¿cuándo desaparece la población de conejos en la isla? Ok, entonces, ¿qué es lo que hice acá? Pues entonces yo ya usé el comando función. Entonces yo anoté la función. Entonces acá en lugar de trabajar con t, porque estoy trabajando con el comando función, trabajo con variables x en lugar de t. Pero recuerden que la función original es t. Entonces, ¿puedo hacer ese cambio de variable? Claro, puedo pasar de t a x, pero pues siempre y cuando considere que x es igual al tiempo. Entonces anoto 120x menos 0.4x a la cuarta más 1000 en un intervalo de 0 a 200. Entonces yo acá creí de que iban a pasar 200 meses, pero podíamos graficar a 20 meses, 30 meses, 8 meses, 10 meses.
eso quedaba libre, ¿ok? Entonces, pero acá lo que hice fue modificar la escala, donde por un valor de X tengo 200 valores de Y. Entonces siempre modifiquen la escala. Recuerden que ¿cuál es el valor constante? El valor constante acá es más 1000. Lo que me indica el valor constante es que el primer valor, cuando X es igual a 0, lo vamos a tener cuando Y es igual a 1000. El valor constante que tengo acá. Entonces va a ser 1000 el valor constante. Entonces el primer valor va a ser en 1000. Eso me indica que tengo que modificar la escala para que me quede más o menos cuadrada o me quede en el cuadro la función. Entonces acá modifico la escala de 1 es a 200. Por un valor de X voy a tener 200 valores de Y. Entonces acá tengo el cuadrito, miren. Entonces acá ya me queda la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fui a la opción de extremos, obtengo el extremo acá y aparte las raíces. ¿Por qué extremos y raíces? Porque en el inciso A me piden cuándo se alcanza la máxima población y cuál es la máxima población, es decir, que es un extremo. Y acá cuando me dicen que cuándo desaparece la población de conejos, eso quiere decir que es un valor, una raíz de la función. Entonces, al hallar la raíz es cuando X es igual a 0. Como solo grafiqué desde 0 hasta más 200, entonces solo me aparece esta parte. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué hago? Analicemos. El valor máximo se obtiene cuando es 4.22,1379.54. Eso quiere decir que se tiene la población máxima en el mes 4.22 con 1380 conejos. ¿Qué es lo que hice acá? Aproximé, porque yo no puedo tener medio conejo, tengo que tener un conejo entero. Es acá donde entra el criterio de análisis. Yo no puedo, sí lo puedo expresar como 1379.74 conejos, pero no es correcto. Entonces es mejor dejarlo en números enteros. Puede ser uno menor o uno mayor. O 1379 conejos o 1380 conejos, porque no puedo tener medio conejo. ¿Ok? Ahora, y la población desaparecerá en el mes 8.42. ¿Por qué desaparece en el mes 8.42? Cuando Y es igual a 0, es prácticamente la solución de mi función. Cuando Y es igual a 0, X es igual a 8.42. Eso quiere decir que la población desaparece en el mes 8.42. Si se dan cuenta, es más de criterio de análisis y graficar en base a GeoGebra, con ayuda de GeoGebra, y luego pues interpretar. Entonces esa es la función o el objetivo de GeoGebra, simplificar el trabajo. Podemos aplicar X al X menos B partido 2A, claro, podemos aplicarlo, pero en las funciones polinomiales es un poco más complicado. Entonces acá ¿qué obtenemos? Un valor máximo. Entonces recuerden que cuando acá obtengo un valor máximo, entonces cuando el coeficiente acá en A, porque acá podemos representarlo como una ecuación cuadrática también, entonces simplemente simplificamos acá, entonces, cambiamos de t a la cuarta a t al cuadrado, aunque en realidad pues, es un poco más complejo, pero si se dan cuenta acá, el coeficiente de la expresión de la variable que tiene el mayor exponente, que es menos 0.4, acá prácticamente es negativo, eso quiere decir que se obtiene un valor máximo. Entonces, si fuera positivo, pues podría ser un valor mínimo, de esa forma. Entonces, eso sería en funciones polinomiales. Nos vemos en una próxima clase y revisen el siguiente video, que es resolución de ejercicios con ayuda de GeoGebra y aplicando la ecuación. Nos vemos, bye bye.